Sea bienvenido a esta nueva charla de Jueves de Copropiedad. A los vecinos les damos la bienvenida. Siguiendo con el tema principal que hemos tenido en las 3 últimas semanas sobre violencia y conflictos en la propiedad horizontal, hoy vamos a terminar con un extracto de una crónica roja. Asimismo, hemos puesto el tema para este día, lo que es la crónica roja en la propiedad horizontal. Como ya hemos visto en las semanas pasadas, la violencia causada por terceros elementos hacia la propiedad horizontal, se hace necesaria hacer una reflexión, hacer un análisis de qué es lo que está produciendo y qué nos va a tener como consecuencia. Basado en estos puntos, hemos elaborado este programa, esta charla, en donde queremos abrir un poco la idea hacia todos los copropietarios para tomar acción en un problema que se está poniendo de forma recurrente al usar nuestros conjuntos, nuestros edificios, nuestra propiedad horizontal como lugares para abastecimiento tanto de sustancias psicotrópicas como armas, como lugares en donde se tienen retenidas a personas secuestradas. Y todo esto hace que la crónica roja se envuelva en un sitio tan querido para nosotros y que debería ser algo que nos dé una seguridad. Vamos a comenzar con nuestra charla de este jueves de copropiedad. Como siempre, con un video en el cual nos da una introducción al tema que vamos a tratar. Vamos allá. Buenas noches. Hoy, 16 de junio de 2025, abordamos una realidad alarmante que transforma nuestros hogares en centros de operación delictiva. Los condominios y conjuntos residenciales en Ecuador, antes considerados refugios de paz y seguridad, están bajo una amenaza silenciosa pero creciente. Grupos criminales han encontrado en estos lugares el escondite perfecto para sus actividades ilícitas. Utilizan las propiedades, ya sea alquiladas o compradas a través de testaferros, para guardar arsenales de armas, almacenar grandes cantidades de droga y planificar sus próximos golpes. La aparente normalidad de la vida en comunidad les proporciona el camuflaje ideal para pasar desapercibidos ante las autoridades y los propios vecinos. La estrategia de estas bandas es astuta y peligrosa. Buscan condominios con controles de acceso que paradójicamente les brindan una capa de protección contra bandas rivales y operativos policiales sorpresivos. Para ellos, una garita de seguridad y muros altos no son un obstáculo, sino una ventaja. Una vez dentro, convierten una casa o un departamento en una bodega clandestina o un centro de mando. Desde allí coordinan redes de microtráfico, extorsión e incluso secuestros. Lo que para una familia es un hogar lleno de sueños y esfuerzos, para estos delincuentes es simplemente un punto estratégico en el mapa de sus operaciones criminales, poniendo en riesgo a todos a su alrededor. Recientes operativos han destapado esta cruda realidad. En Manta, las autoridades allanaron un condominio en el sector de Barbasquillo, donde encontraron más de 140 kilos de cocaína. En Guayaquil, en una urbanización privada de Portal al Sol, se desmanteló un verdadero arsenal en una casa alquilada, encontrando pistolas, cientos de municiones, chalecos antibalas y droga. Estos casos no son aislados, son la punta del iceberg de un problema que se expande por todo el territorio nacional. Los criminales ya no solo operan en las sombras de barrios marginales, ahora se visten de buenos vecinos para infiltrarse en el corazón de nuestras comunidades. Esta infiltración se ve facilitada por la falta de controles rigurosos al momento de alquilar o vender propiedades. En muchos casos, los propietarios no investigan a fondo a sus inquilinos, priorizando la ganancia económica sobre la seguridad colectiva. Los delincuentes aprovechan esta debilidad presentando documentos falsos o utilizando intermediarios para asegurar su acceso.
La confianza, pilar fundamental de la vida en comunidad, se convierte así en la puerta de entrada para el peligro. La tranquilidad que muchos buscaron al mudarse a un conjunto cerrado se desvanece, siendo reemplazada por una incertidumbre constante sobre quién vive realmente en la casa de al lado. La presencia de actividades criminales dentro de un condominio tiene efectos devastadores e inmediatos para los residentes. La sensación de seguridad, que es la principal razón para elegir este tipo de vivienda, se evapora por completo. El miedo se convierte en un residente más, palpable en cada rincón del conjunto. Los padres ya no se sienten tranquilos dejando que sus hijos jueguen en las áreas comunes. Los vecinos comienzan a mirarse con desconfianza, preguntándose quién podría estar involucrado. La simple llegada de un vehículo desconocido o el ruido de una discusión en la noche generan una alarma que antes no existía. La vida cotidiana se transforma en un estado de alerta permanente. Esta tensión se agrava con el riesgo real de violencia. Una casa utilizada como bodega de drogas o armas es un objetivo para bandas rivales. Esto significa que el condominio puede convertirse sin previo aviso en el escenario de un enfrentamiento armado, una balacera o un ajuste de cuentas. Los residentes inocentes y sus familias quedan atrapados en el fuego cruzado, con el peligro de ser heridos o algo peor. Además, la presencia del crimen atrae otros delitos asociados como la extorsión a pequeños negocios dentro o cerca del complejo y el robo de vehículos. La paz que se compró a un alto precio se pierde en un instante. Los operativos policiales, aunque necesarios para desarticular estas células criminales, también alteran profundamente la vida de la comunidad. La llegada masiva de policías y militares, a menudo en la madrugada, con allanamientos que pueden implicar el uso de la fuerza, genera pánico y trauma, especialmente en los niños. Las puertas derribadas, los vidrios rotos y el despliegue de agentes fuertemente armados dejan una cicatriz en la memoria colectiva del lugar. Aunque el objetivo es restaurar la seguridad, la intervención en sí misma es una experiencia violenta que rompe con la normalidad y la tranquilidad del entorno residencial, dejando una estela de ansiedad. Finalmente, la convivencia entre vecinos se fractura, la desconfianza se instala y la comunicación se reduce. Las reuniones de la junta de condominios se vuelven tensas, llenas de acusaciones y miedo. Actividades que antes unían a la comunidad, como las ferias, los eventos deportivos o las celebraciones, se suspenden por temor a la inseguridad. El tejido social que hace de un conjunto de casas una verdadera comunidad se desintegra. Cada familia se atrinchera en su propia vivienda, aislándose como medida de autoprotección, lo que irónicamente debilita aún más la capacidad del colectivo para enfrentar la amenaza de manera unida y organizada. El impacto de la infiltración criminal en los condominios va mucho más allá del miedo inmediato. Deja secuelas económicas y sociales profundas y duraderas. Una de las consecuencias más graves es la drástica devaluación de las propiedades. Cuando un conjunto residencial se vuelve noticia por operativos policiales, decomisos o actos de violencia, su reputación queda manchada. Los potenciales compradores e inquilinos se alejan, y los precios de venta y alquiler caen en picada. El patrimonio que muchas familias construyeron con el esfuerzo de toda una vida pierde su valor de mercado, convirtiéndose en una inversión ruinosa de la que es difícil escapar. Esta pérdida de valor económico provoca un círculo vicioso. Los propietarios originales, al no poder vender sus casas a un precio justo, se ven obligados a permanecer en un entorno inseguro o a alquilarlas a bajo costo, a menudo sin los filtros de seguridad necesarios. Esto puede facilitar que otros grupos delictivos se instalen, perpetuando el problema. Con el tiempo, el condominio que alguna vez fue un lugar deseable se estigmatiza, siendo conocido como una zona roja. Esta etiqueta negativa afecta no solo a los residentes, sino también a los negocios cercanos y a la percepción general de todo el barrio. A nivel social, el impacto es igualmente destructivo. La fuga de residentes es inevitable. Las familias que tienen los medios para hacerlo se mudan en busca de la seguridad que perdieron, dejando atrás a quienes no pueden permitírselo.
Esto genera una desintegración de la comunidad original y un cambio en el perfil demográfico del condominio. Los lazos vecinales que se construyeron durante años se rompen. El lugar pierde su identidad y su sentido de pertenencia, transformándose en un simple lugar de paso, sin el compromiso colectivo necesario para mantener la calidad de vida y la seguridad. Finalmente, el impacto psicológico en quienes se quedan es severo. Vivir bajo una amenaza constante genera estrés crónico, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, especialmente en quienes han presenciado eventos violentos. La hipervigilancia se vuelve la norma y la salud mental de adultos y niños se deteriora significativamente. A largo plazo, esta situación socava la base misma de la sociedad, la capacidad de vivir en paz y confiar en el entorno. La recuperación de un condominio estigmatizado no es solo una cuestión de seguridad, sino un largo proceso de reconstrucción de la confianza, el valor y el bienestar de su gente. Ante esta grave amenaza, la inacción no es una opción. La defensa de nuestros hogares requiere una estrategia integral y la participación activa de todos los residentes. La primera línea de defensa es fortalecer la seguridad física y tecnológica del condominio. Esto implica ir más allá de una simple garita. Es crucial instalar un sistema de cámaras de vigilancia de alta definición que cubra todos los puntos ciegos, perímetros y áreas comunes, con monitoreo constante. Asimismo, se debe implementar un control de accesos riguroso, con registro digital de visitantes, vehículos y personal de reparto, y exigir siempre la autorización explícita del residente antes de permitir cualquier ingreso. La segunda medida clave es establecer reglas internas claras y hacerlas cumplir sin excepción. La Junta de Propietarios debe crear y aprobar un reglamento de seguridad que incluya la obligación de investigar a fondo a los posibles inquilinos, solicitando certificados de antecedentes penales y referencias verificables. Se deben prohibir los arrendamientos a corto plazo o no registrados, que son una vía fácil para la infiltración. Además, es fundamental capacitar al personal de seguridad y conserjería, no solo en protocolos de control, sino también en la detección de comportamientos sospechosos y en cómo actuar y a quién reportar de manera segura y eficiente. La comunicación es un pilar fundamental para la seguridad colectiva. Es vital crear canales de comunicación fluidos y seguros entre los vecinos, como grupos de WhatsApp o aplicaciones de alerta comunitaria. Esto permite informar en tiempo real sobre cualquier actividad inusual, un vehículo sospechoso o la presencia de personas ajenas al conjunto. Esta red de vigilancia vecinal debe estar conectada directamente con la unidad de policía comunitaria más cercana. Fomentar una relación de confianza y colaboración con la policía es crucial para garantizar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier emergencia que se presente. En conclusión, la protección de nuestros condominios no es responsabilidad exclusiva de la policía ni de la administración. Es un deber de todos. La seguridad se construye día a día con prevención, colaboración y un fuerte sentido de comunidad. La acción colectiva es la herramienta más poderosa que tenemos para blindar nuestros hogares y evitar que se conviertan en refugios para la delincuencia. Asumir nuestra responsabilidad, invertir en seguridad, comunicarnos y mantenernos vigilantes es el único camino para recuperar la tranquilidad que nos fue arrebatada y garantizar que nuestros hogares vuelvan a ser, verdaderamente, espacios de paz y bienestar para nuestras familias. Una vez que hemos visto este video en el cual hemos tratado de recrear todo un conjunto de casos y ocurrencias que están sucediendo a nivel nacional, especialmente en la costa ecuatoriana, pero también en el resto del país. Vamos a tratar de hacer un análisis como es nuestro formato, en donde vamos a tratar de ver las incidencias y todo lo que va involucrado en este tema tan crucial, tan recurrente y que muchos de los vecinos dirán, pues eso no nos pasa a nosotros. Hay que ver la posibilidad de que en alguna parte, en algún rato,
se involucre nuestro conjunto, nuestro edificio, nuestro condominio en algún acto similar. Para eso hay que estar preparados, hay que hablar entre vecinos. Si bien es cierto, lo más positivo será que nunca nos pase, pero ¿qué tal si nos llega a pasar? Hay que estar preparados, hay que conversar, como reitero, en donde las ideas de todos sepan realizar el bosquejo general de cómo optar por tal o cual, en este caso, problema. Vamos a comenzar el análisis y nos vamos a basar en unas guías positivas que los ponemos a discreción. Vamos allá, por favor. Que seguimos con el tema de violencia y los conflictos en la vida comunitaria, y hoy con una parte tan crucial como la crónica roja en la propiedad horizontal. Podemos comenzar diciendo que en Ecuador el uso de casas y departamentos en propiedad horizontal por parte de grupos ilícitos para guardar drogas, armas o, en este caso, ser lugar para acogimiento de un secuestro, es una preocupación creciente en el marco del aumento de la violencia y la actividad del crimen organizado. Si bien las noticias no siempre detallan específicamente la propiedad horizontal sobre el tráfico de drogas y armas en Ecuador. Y sobre esto hablemos sobre el incremento de decomisos. Las autoridades ecuatorianas han reportado cifras récord en la incautación de drogas en los últimos años, desde el año 2024, que superaron los 290 toneladas de drogas incautadas, y en lo que va del año 2025, la cifra sigue en aumento. Esto demuestra la magnitud del problema y la presencia de grandes cantidades de estupefacientes en el país. Asimismo, veamos los operativos y hallazgos en propiedades. Aunque en las noticias no siempre especifican si se trata de condominios o edificios en propiedad horizontal, se han realizado numerosos operativos donde se han allanado propiedades y se han encontrado grandes cantidades de estas drogas y armas. Por ejemplo, podemos citar: en junio del 2025 se reportó un operativo en Guayaquil llamado Operativo Apolo 19, donde se allanaron más de 250 casas, lo que sugiere la intervención en zonas residenciales. Asimismo, los desafíos y preocupaciones. La facilidad del acceso a las armas impulsa la violencia armada en el país. Las autoridades están desmantelando redes criminales desde su base operativa y financiera, lo que implica allanamientos en diversas propiedades. La inseguridad ha llevado a que algunos vecinos huyan de ciertos barrios, lo que podría generar un vacío aprovechado por estos grupos ilícitos. En resumen, hasta aquí, si bien las noticias no se concentran estrictamente y exclusivamente en el término propiedad horizontal, es un hecho que las casas y los departamentos en áreas residenciales son utilizados. Los grupos criminales, para ocultar y almacenar droga y armas como parte de la estrategia del crimen organizado en nuestro país, los operativos policiales y militares demuestran que estos hallazgos son frecuentes y forman parte de la lucha constante contra esta delincuencia organizada. En los últimos meses del 2025, las noticias en Ecuador han reportado varios casos específicos de hallazgos de drogas y armas en conjuntos residenciales y edificios con características de propiedad horizontal, especialmente en la ciudad de Guayaquil, que es un foco importante del crimen organizado. Aquí podemos detallar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Guayaquil, el operativo Apolo 12 en las casas colectivas, que fue por marzo del 2025, este fue un mega operativo en el centro de Guayaquil, donde más de 1,000 agentes militares y policiales intervinieron en 384 departamentos en las casas colectivas de la calle Gómez Rendón. Según la policía, algunos de estos inmuebles estaban siendo utilizados como centros de acopio de droga, armas y municiones. Se detuvieron a varias personas y se incautaron elementos relacionados
con actividades ilícitas. La magnitud del operativo y el tipo de inmuebles, que eran departamentos de un complejo de edificios, son un claro ejemplo de la utilización de la propiedad horizontal para fines criminales. Podemos asimismo citar algunos tipos de operativos. En este caso, en Sociovivienda, en marzo del 24, el operativo de la Nueva Prosperina en enero del 2025, asimismo como el operativo Apolo 14 en el sur de Guayaquil, o se podríamos también citar reportes anteriores, pues las noticias previas que aún resuenan en la persistencia del problema ya señalan que la policía había desmantelado al menos 78 casas e inmuebles en Guayaquil y sus alrededores que eran utilizados por bandas delictivas. Se mencionaba que muchos de estos inmuebles estaban alquilados, comprados o incluso invadidos y que las mafias los usaban para resguardar droga y ocultar a sus miembros más buscados. Los reportes indicaban que se movían por diversas casas y departamentos de la ciudad. Asimismo, tenemos referencia de Quito y otras ciudades y provincias del Ecuador. Por ejemplo, Calderón, en el norte de Quito, en junio de 2025, se detuvo a una banda de ecuatorianos y colombianos que utilizaban un inmueble como centro de acopio de sustancias ilícitas. Tuvieron algunos hallazgos, encontrándose más de 347,000 dosis de marihuana y más de 3,000 dosis de cocaína. Asimismo, podemos citar en Santa Elena, en febrero del 2025, que la policía descubrió una casa que funcionaba como almacén de armas para grupos criminales en el sector Las Terrazas del Cantón La Libertad. No queremos especificar todos estos tipos de operativos. Lo único que hemos querido es tan solo traer a colación para mencionar entre muchos de los que hay. Estos ejemplos demuestran que la situación de la utilización de casas y departamentos en conjuntos residenciales y otras propiedades urbanas para guardar droga o armas por parte de grupos ilícitos es una realidad palpable en Ecuador, y las autoridades están constantemente realizando operativos para desmantelar estas redes. Basado en las noticias y operativos recientes en Ecuador, la utilización de un condominio o conjunto residencial para fines ilícitos, como el almacenamiento de drogas y armas por parte de estos grupos delictivos, tiene una serie de incidencias y consecuencias graves que afectan tanto a los residentes directamente como a la comunidad en general. Aquí vamos a hacer un desglose de los más relevantes, y dentro de eso podremos primeramente las incidencias, los efectos directos e inmediatos. Y en primer lugar tenemos el aumento de la inseguridad y el riesgo para residentes. Dentro de esto vamos a citar el peligro latente. La presencia de drogas y armas y de los individuos que las manejan eleva drásticamente el riesgo de violencia, enfrentamientos, balaceras, secuestros, extorsiones y otros delitos dentro del condominio. Las amenazas y hostigamiento para los vecinos pueden ser intimidados o coaccionados para no denunciar o incluso para colaborar, creando un ambiente de miedo constante. Y el daño colateral, pues durante operativos policiales o enfrentamientos entre bandas, los residentes inocentes corren el riesgo de resultar heridos o incluso perder la vida. El segundo punto que podemos tomar en cuenta es el deterioro del ambiente y la convivencia. Asimismo, tomemos en cuenta la pérdida de la tranquilidad. El ambiente de paz y seguridad que se busca en un condominio o inmueble declarado en propiedad horizontal se ve completamente alterado por este tipo de violencias. La desconfianza entre vecinos, pues la sospecha y el miedo puede erosionar la confianza y la cohesión social dentro de la comunidad. Y el aumento de la delincuencia menor asociada, pues la presencia de estas actividades ilícitas puede atraer a delincuentes de menor escala que buscan beneficiarse del entorno, en este caso para robo de vehículos y los demás locales o inmuebles que conforman el condominio. En tercer lugar, tomemos en cuenta el riesgo de operativos policiales y militares. Sobre esto podemos hablar sobre las irrupciones y allanamientos.
Los condominios se convierten en blancos de operativos de seguridad que, aunque necesarios, pueden ser disruptivos, intimidantes y generar daños materiales a las propiedades, en este caso puertas forzadas, vidrios rotos, entre otros. La restricción de movilidad, pues durante los operativos el acceso y la salida del condominio o inmueble puede ser restringidos, afectando la vida diaria de los residentes. Y por último, el estigma, pues el condominio puede ser estigmatizado como un foco rojo o lugar peligroso, afectando la percepción externa hacia el inmueble declarado en propiedad horizontal. El cuarto incidencia que podemos ver es la alteración de la normalidad y rutinas. Asimismo, los cambios en el uso de espacios comunes, pues las áreas comunes pueden volverse inseguras o ser usadas por los delincuentes. Y el cierre de servicios o locales. Algunos servicios o negocios dentro del condominio, si es que los hubiera, pueden cerrar por el temor a la falta de clientela. El quinto incidente podría ser el impacto en el personal de seguridad y administración. Dentro de esto, el riesgo para el personal, pues los guardias de seguridad, el personal de limpieza y la administración propiamente se exponen a un riesgo considerable al estar en contacto cercano con las actividades ilícitas y sus perpetradores. Y la coacción y corrupción, pues pueden ser presionados o sobornados para ignorar o facilitar las actividades delictivas. Hasta aquí las 5 incidencias que hemos querido tomar en cuenta para los efectos directos e inmediatos. Ahora pasemos a ver las consecuencias que serían en cambio los efectos a mediano y largo plazo. Y en primer lugar, hemos querido tomar en cuenta la desvalorización de las propiedades. Y dentro de esto, la caída del precio de los inmuebles. La reputación negativa y la inseguridad hacen que las propiedades en el condominio o inmueble declarado en propiedad horizontal pierdan valor en el mercado, dificultando su venta o arriendo. Y en segundo lugar, la pérdida de la inversión, pues los propietarios ven cómo su inversión en bienes raíces se devalúa significativamente con estas consecuencias. En segundo lugar, hemos puesto la fuga de residentes y desocupación. Dentro de esto hemos querido ver el abandono de las viviendas. Las familias con recursos optan por mudarse a lugares más seguros, dejando propiedades desocupadas, y la invasión o control de grupos delictivos. Los espacios vacíos que quedan pueden ser invadidos o directamente tomados por los grupos criminales para expandir sus operaciones, empeorando el problema. Podríamos acotar sobre esta fuga de residentes y la desocupación de los inmuebles. El tercer aspecto que hemos querido tomar en cuenta es la afectación de la imagen y reputación del conjunto o inmueble. Algo ya lo dijimos anteriormente, pero podríamos acotar el estigma y la mala fama, pues el condominio adquiere una reputación negativa que perdura durante mucho tiempo, siendo asociado con la delincuencia inclusivamente. La dificultad de atraer nuevos residentes, pues la mala reputación disuade a posibles compradores o arrendatarios, perpetuando la desvalorización y la desocupación del inmueble. El cuarto aspecto que queremos tomar en cuenta es el impacto psicológico y social en la comunidad. 3 aspectos que queremos recalcar, que sería el trauma y el estrés crónico. La exposición prolongada a la violencia y la inseguridad puede generar traumas, estrés postraumático y otros problemas de salud mental en los residentes del inmueble. La desintegración comunitaria. La desconfianza y el miedo pueden romper los lazos sociales y el sentido de comunidad que antes lo tuvo el conjunto o inmueble declarado en propiedad horizontal, y el aumento de problemas sociales. Puede haber un aumento en el consumo de drogas, abandono escolar y otros problemas sociales asociados a un entorno deteriorado, también puede tomársele en cuenta. Y el quinto aspecto que hemos querido tomar en cuenta son las cargas legales y administrativas. Dentro de esto, los procesos legales,
Los propietarios y la administración pueden verse involucrados en procesos legales relacionados con estas actividades ilícitas. Indirectamente, el inmueble puede caer en este tipo de proceso legal. Y el aumento de costos, pues la necesidad de reforzar la seguridad, reparar daños y lidiar con la desocupación pueden generar un aumento en las cuotas de mantenimiento o gastos extraordinarios. En síntesis, la utilización de condominios y conjuntos residenciales para actividades ilícitas representa una amenaza multifacética que va más allá de la simple delincuencia. Degrada la calidad de vida de los residentes, destruye el valor de las propiedades y contribuye a la espiral de inseguridad que afecta a toda la sociedad ecuatoriana y particularmente de los inmuebles que están inmiscuidos en este tipo de problemas. Dado el contexto actual en nuestro país, Ecuador, donde el crimen organizado ha escalado su accionar a condominios y conjuntos residenciales, deben adoptarse una postura proactiva y multifacética para salvaguardar su seguridad e intereses. Aquí vamos a presentar algunas medidas clave basadas en las incidencias y consecuencias que acabamos de mencionar. En primer lugar, veamos el fortalecimiento integral de la seguridad física y tecnológica. Dentro de esto vamos a tomar algunos aspectos. El primero sería el control de accesos rigurosos. Y dentro de esto, la identificación y registro exhaustivo. Se debe implementar sistemas de registro digital de visitantes y proveedores con escaneo de documentos de identidad y captura de datos, sean estos fotos, vehículo, motivo de la visita, persona a la que visita. Otro sería la autorización de los residentes, pues el ingreso de cualquier visita o servicio deberá ser previamente autorizado por el residente o a través de un sistema de comunicación directo, sea por medio de una aplicación o un sistema de intercomunicación. La tecnología avanzada. Se debe considerar lectores de tarjetas, cerraduras electrónicas, sistemas de reconocimiento facial o biométrico en entradas principales y áreas sensibles, y puertas y vallas reforzadas. También se debe asegurar que los perímetros y puntos de acceso peatonales y vehiculares sean robustecidos y estén en óptimas condiciones. Ahora pasemos a ver la vigilancia y el monitoreo constante en segundo aspecto dentro de este fortalecimiento integral a la seguridad física y tecnológica. Dentro de esta vigilancia y monitoreo constante podemos ver un conocido como CCTV estratégico. Instalar cámaras de vigilancia de alta resolución en puntos claves como entradas, salidas, parqueaderos, áreas comunes, perímetros, con monitoreo denominado 24/7 y almacenamiento en la nube sería como parte de esta vigilancia. Las rondas y vigilancias eficientes. Se debe contratar personal de seguridad capacitado para realizar rondas periódicas y aleatorias, tanto a pie como motorizadas, si es que se aplicara. Esto debería ser dentro de los conjuntos residenciales de gran tamaño, incluyendo revisión de puntos ciegos y los perímetros de todo el inmueble declarado en propiedad horizontal. Y las alarmas inteligentes. Se debe también tomar en cuenta el implementar sistemas de alarma con sensores de movimiento y activación remota, conectados a una central de monitoreo y o directamente a las autoridades. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta en tercer lugar sería la iluminación adecuada. Mantener todas las áreas del condominio, sean estas interiores, exteriores, parqueaderos, pasillos, entre otros, bien iluminados para disuadir intrusos y facilitar la identificación de actividades sospechosas. El mantenimiento preventivo lo hemos puesto en cuarto aspecto. Se debe realizar mantenimientos periódicos de todos los equipos de seguridad, sean estos de cámaras, alarmas, cercas eléctricas y portones, para asegurar su óptimo funcionamiento y que cumplan a cabalidad su necesidad. Veamos el segundo aspecto sobre
la gestión y colaboración eficaz. Dentro de esto, revisemos la administración activa y transparente. La administración del condominio debe liderar las iniciativas de seguridad. Debe ser transparente con los residentes y sobre la situación y las medidas que deberá tomarse. La contratación de seguridad privada profesional. Al contratar una empresa de seguridad privada profesional, podríamos tener algunos aspectos a considerar. Así, la verificación exhaustiva, asegurando de que la empresa de seguridad privada contratada tenga todas las licencias en regla y realice un proceso de selección riguroso de su personal. Debemos tomar en cuenta que se les tomen y revisen los antecedentes y la capacitación. El segundo aspecto sería la capacitación continua. Exigir que los guardias reciban capacitación regular en control de accesos, manejo de emergencias, primeros auxilios y comunicación efectiva con residentes y autoridades. Y protocolos claros. Se debe establecer protocolos de actuación ante diversas situaciones, sean ingresos no autorizados, paquetes sospechosos, presencia de individuos extraños, entre otros. Otro aspecto dentro de la gestión y colaboración sería el reglamento interno reforzado. Se debe actualizar y hacer cumplir estrictamente el reglamento de copropiedad para incluir normas claras sobre seguridad, uso de espacios, identificación de ocupantes y consecuencias por incumplimiento. Otro aspecto sería el censo y registro actualizado de residentes. Se debe mantener una lista actualizada de todos los propietarios, arrendatarios y personas que residan en cada unidad, incluyendo datos de contacto. Esto es crucial para detectar ocupaciones irregulares. Y por último, veamos las auditorías de seguridades periódicas, que debe ser al contratar a expertos en seguridad para realizar evaluaciones de riesgo y proponer mejoras continuas en los sistemas y protocolos existentes. Pasemos a ver el tercer aspecto, que es el de organización y participación comunitaria. Asimismo, veamos algunos puntos, entre ellos, comités de seguridad residentes. Se debe fomentar la creación de un comité de seguridad integrado por residentes activos que colaboren con la administración y la seguridad privada, identificando necesidades y promoviendo la participación entre los residentes. Canales de comunicación fluidos. Se debe establecer canales de comunicación efectivos y seguros, sean estos grupos de WhatsApp, aplicaciones dedicadas, entre otras, para que los residentes puedan reportar rápidamente cualquier actividad sospechosa o emergencia a la administración y a la seguridad. Educación y concienciación a residentes. Dentro de esto podríamos tomar en cuenta las charlas y talleres. Se debe realizar charlas periódicas con expertos en seguridad, sea de la policía o de las empresas de seguridad, para educar a los residentes sobre medidas de autoprotección, identificación de riesgos y cómo actuar en situaciones de peligro. Y la difusión de protocolos, asegurándose de que todos los residentes conozcan los protocolos de seguridad, números de emergencia y cómo reportar dichas irregularidades. Y también podemos denotar el fomentar la observación activa. Motivar a los residentes a estar atentos a su entorno y a reportar comportamientos irregulares o personas inusuales serían dentro de esta fomentación a la observación activa de los residentes. Asimismo, la relación con la policía comunitaria, o también conocidos como los UPCs. Establecer un contacto directo y constante con la unidad de policía comunitaria del sector, invitándolos a reuniones periódicas y compartiendo información relevante. Se debe coordinar planes y contingencias. Y por último, veamos los programas de vecindario vigilante. Se debe promover la cultura de colaboración y vigilancia mutua entre vecinos, sin exponerse naturalmente al peligro. El cuarto aspecto, podríamos decir, sobre medidas específicas para prevenir
usos ilícitos. Dentro de esto podríamos hablar sobre el conocer a los ocupantes. Implementar un proceso estricto para los nuevos inquilinos o propietarios, solicitando referencias, verificación de antecedentes, naturalmente si es legalmente posible y con el debido consentimiento, y mantener comunicación con el propietario en caso de que alquile su inmueble. El monitoreo de las actividades anormales. Este es un punto crucial que debemos tomar en cuenta dentro de la administración y dentro de los residentes. Asimismo, podemos tomar en cuenta algunos puntos. El primero sería el tráfico inusual. Debemos fomentar a estar atentos a cualquier flujo inusual de personas o vehículos en una propiedad específica, especialmente en horarios poco comunes. Patrones de movimiento extraños. Se debe observar si están realizando cargas o descargas inusuales, especialmente en horas de la noche, o si hay vehículos sospechosos rondando dicha propiedad. Olores o ruidos extraños. Se debe reportar olores químicos fuertes o ruidos constantes de maquinarias. Cláusulas antidelincuencia en contratos. Es un punto principal y primordial que debemos incluir dentro de los contratos de arrendamiento especialmente, pues en estos contratos debemos incluir cláusulas específicas en los contratos y el reglamento interno que prohíban explícitamente el uso de la propiedad para actividades ilícitas y establezcan consecuencias severas, siendo esta la rescisión del contrato o la denuncia inclusive a las autoridades. Y la comunicación con entidades de control. Si se tiene sospecha fundada de actividades ilícitas, pues la administración debe coordinar de manera discreta con la Policía Nacional o la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente, protegiendo la identidad naturalmente de los denunciantes. La clave para salvaguardar la seguridad e intereses de un condominio es una combinación de tecnología, protocolos estrictos, una gestión proactiva y fundamentalmente la participación organizada y consciente de todos los residentes. En el contexto actual del Ecuador, la pasividad no es una opción. La acción coordinada es esencial y debe ser realizada activamente. Pasemos ahora a ver las conclusiones clave para la seguridad en nuestros condominios. Como hemos visto, estimados vecinos, hoy hemos abordado un tema crucial para nuestra seguridad y la de nuestras familias. La creciente amenaza de que nuestros condominios o conjuntos residenciales sean utilizados por grupos delictivos para almacenar drogas, armas u otros aspectos ilícitos, pues como ustedes han visto, las noticias recientes en Ecuador, especialmente en las ciudades como Guayaquil o digamos en general la costa ecuatoriana, y tampoco queda atrás el resto del país, nos muestran una realidad alarmante donde propiedades como las nuestras se convierten en focos de actividades ilícitas. Hemos visto cómo en operativos policiales específicos se han allanado cientos de departamentos y viviendas en complejos residenciales, incautando no solo grandes cantidades de droga, sino también armas de alto calibre. Esto no es un problema lejano, puede afectar directamente nuestra calidad de vida y el valor de nuestra inversión. Pasemos a ver las incidencias y consecuencias directas. En este caso vamos a hacer un resumen de todo lo que hasta aquí hemos visto. La presencia de estas actividades ilícitas en nuestros hogares tienen incidencias inmediatas y graves consecuencias. Dentro de esto podemos ver el aumento drástico de la inseguridad. Sobre esto podemos decir que vivimos con el miedo constante a balaceras, secuestros y extorsiones. El riesgo directo para nuestras vidas, pues los operativos policiales dentro de nuestros condominios nos expone a un peligro innecesario. El deterioro del ambiente y la convivencia, pues la desconfianza y el miedo se apoderan de nuestra comunidad. La desvalorización de nuestras propiedades, pues a la mala reputación del condominio o conjunto o edificio, reduce el valor de nuestros bienes.
la fuga de residentes, las familias que se ven obligadas a buscar lugares más seguros, dejando las propiedades vacías que pueden ser aprovechadas incluso por la misma delincuencia. Pero ¿qué podemos hacer para salvaguardar nuestros intereses? Ante esta compleja realidad, la acción coordinada y la proactividad son esenciales. No podemos ser pasivos, debemos tomar una acción proactiva. Estas son las medidas clave que debemos considerar e implementar. En primer lugar, blindar la seguridad física y tecnológica, como ya lo hemos dicho, con el control de accesos rigurosos, registrando a cada visitante con identificación y autorización previa, lo hemos dicho. La vigilancia 24/7, al instalar cámaras de alta resolución en puntos estratégicos y asegurando un monitoreo constante. Y el mantenimiento preventivo, pues se debe asegurar que nuestras vallas, portones y sistemas de seguridad estén siempre operativos. En segundo lugar, vimos la gestión y colaboración eficaz. La administración activa y transparente lidera las actividades de seguridad y manteniéndoles informados. La seguridad privada profesional, pues al contratar personal capacitado y con antecedentes bien verificados. Y el reglamento interno estricto, pues actualizándolo y haciéndolo cumplir las normas claras sobre la ocupación y uso de las propiedades. Y por último, el censo de residentes actualizado. Saber quién vive en cada unidad es fundamental. El tercer aspecto que hemos visto fue la organización y participación comunitaria. Dentro de esto, los comités de seguridad de residentes, involucrándonos activamente en la vigilancia y propuestas. La comunicación fluida, usando grupos o aplicaciones para reportar sospechas de inmediato a la administración y a la seguridad. La educación y concienciación, aprender a identificar riesgos y cómo proteger. El contacto directo con la policía comunitaria, o también conocido como UPCs, pues al ser aliados de estas autoridades también es un punto que salvaguarda y organiza a cualquier participación comunitaria. El cuarto aspecto que se vio fue las medidas específicas para evitar usos ilícitos. Dentro de esto, conocer a nuestros ocupantes. En caso de alquiler, solicitar referencias y verificar antecedentes. Estar alerta a actividades inusuales, el flujo extraño de personas, vehículos, olores o ruidos sospechosos. Las cláusulas antidelincuenciales que nuestros contratos y reglamentos deben tener para la prohibición explícitamente del uso ilegal de las propiedades. Y la denuncia discreta. Si hay sospechas fundadas, la administración debe coordinar con las autoridades para denunciar de forma segura. Debemos decir que nuestra seguridad es una responsabilidad compartida. La implementación de estas medidas requiere el compromiso de todos. Al trabajar juntos, podemos transformar nuestro condominio en un lugar más seguro y resiliente frente a dicha delincuencia. Como ustedes han visto, hemos querido dar un vistazo a grosso modo de todo lo que puede estar involucrado dentro de los inmuebles. Como dije al principio, pueden estar inmiscuidos algunos o pocos, pero el decir no nos pasará a nosotros o no, en nuestro inmueble no pasa eso, es correrse un riesgo a no tomar acciones y no a conversar antes qué puede suceder, cómo vamos a prepararnos, cómo vamos a tener nuestro inmueble preparado para tal o cual problema de incidencia o violencia. Como ustedes han visto, el problema es algo recurrente en nuestro país. Es un problema, como yo acabo de decirlo, que nos puede, como no nos puede pasar. El estar preparados, el estar prevenidos puede ser algo a tomarse en cuenta. El objetivo de esta charla y de las dos anteriores, como ustedes han visto, es tomar en cuenta estas violencias, estas incidencias, y en este día hemos tratado de ver todo lo que nos puede afectar por el efecto de la delincuencia.
el estar preparados, vuelvo y lo recalco, debe ser el objetivo de nuestro inmueble. Creo que como corolario sobre esto puede ser en que conversemos, hagamos un taller, hagamos se puede decir un conversatorio entre todos nuestros vecinos. Los que quieran participar, bienvenidos. Los que no quieran participar, pues ya se puede decir en el rato que pase algo, pues ahí participarán. El objetivo, como digo, es conversar qué podemos hacer, cómo nos vamos a preparar. Nuestro protocolo de seguridad es el que necesitamos o debemos ampliarlo. La seguridad no es solo quién entra, quién sale. Se puede decir, en los protocolos de seguridad hemos tomado en cuenta la vigilancia, el estar preparados para tal o cual delincuencia menor, pero estar preparados a esta delincuencia ya de estrato superior, como viene aumentando en varias ciudades de nuestro país y que han tomado en cuenta a los conjuntos residenciales, a los edificios como centros base para sus actividades delictivas. Eso nos hace tener en cuenta de que debemos estar preparados, debemos tomar las acciones proactivas como lo vimos en la charla, en el análisis que acabamos de hacer para tomar en cuenta todos estos aspectos. Nos hemos pasado de la hora, creo que hasta aquí vamos a llegar con este tema y también con el tema de inseguridad y violencia. Como ustedes han visto, el tema principal o temática fue la violencia y conflictos en la vida comunitaria, particularmente el día de hoy, la crónica roja en la propiedad horizontal. Hasta aquí vamos a llevar, creo que nos hemos extendido 3 charlas sobre este tema. Vamos a comenzar otro nuevo tema la próxima semana y, según me parece, tenemos en carpeta, en cambio, introducirnos a la tecnología que debemos implementar en nuestros inmuebles declarados en propiedad horizontal o también bajo el régimen de condominio. Nada más por hoy, el agradecimiento. Aspiro que estos temas que hemos tratado este día y las anteriores 2 semanas anteriores hayan sido de interés para ustedes. El objetivo de propiedad horizontal es traer temas nuevos, recurrentes, para tratarlos de vecinos para vecinos, como es nuestro objetivo principal. Nada más por hoy, el agradecimiento el habernos acompañado y les espero la próxima semana. Gracias por estar ahí. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.